Vamos a ver cómo vuelve a pasar por algunos lugares que él ya había visitado, a firmar a los hermanos y a volver a experimentar, porque va a volver a ir a lugares donde lo habían apedreado, donde lo habían perseguido. Y no sé tú, pero donde ya te persiguieron una vez, a lo mejor ni de loco te vuelves a parar, ¿no? Pero Pablo no, porque él tenía un propósito. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad de leer hoy tu palabra. Te recuerdo que te ruego que nos recuerdes, Padre, a qué hemos sido llamados y la flexibilidad que debemos de tener a tu dirección. Bendito eres, Dios. Amén. Capítulo 16. También es un capítulo que nos habla mucho acerca de la flexibilidad que tenemos que tener a la dirección de Dios. Tenemos muchas veces esta idea de Dios, es que tengo este plan y Dios ha de reír, ¿no? Como tu plan, pues si es el mío, no se trata del tuyo, ¿no? Tenemos nuestros planes, nuestras ondas, pero Dios dice, no, yo tengo los propios. Después llegó, bueno, vamos a leer desde el versículo 35 del capítulo pasado, que es donde nos quedamos la semana pasada. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Habíamos dicho que él era hijo de esta mujer, María, la que les había facilitado, prestado el aposento alto. Y que en la primera ocasión pues los había abandonado y Bernabé pues quería volver a llevarlo. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias. Entonces Pablo inicia este segundo viaje misionero, pero apartado ya de Bernabé, y no es porque, vamos a decir, que ya no se querían o ya no se hablaban, sino decidieron que lo mejor era ya no estar juntos, cada quien continuar la obra del Señor, no estaban peleados como algunos han supuesto, simplemente porque había diferente forma de ver las cosas. Iban a cada uno a hacer lo que tenían que hacer, llevando a las personas que pensaban que tenían que llevar. Y queridos hermanos, tenemos que entender que somos diferentes también. No todos tenemos la misma perspectiva acerca de todas las cosas. Cocinamos diferente, educamos a nuestros hijos diferente, incluso con todo esto de la pandemia, tenemos perspectiva diferente de cómo debemos de cuidarnos. Cada uno. Y el que tengamos unanimidad en el Evangelio no quiere decir que no pueda haber diferencias en lo secundario, como también lo hablábamos la semana pasada. No todos nos tenemos que vestir igual. No todos nos tiene que gustar las mismas películas. Pero hay algo esencial y en eso es en lo que perseveramos. Ahora, también quiero que veamos que hay diferentes estilos de ministerios y diferentes iglesias. Y espero que no me malentiendan, no estoy hablando nada de este rollo ecuménico de que todos vamos a estar juntos, no. Mientras estemos caminando en la palabra del Señor, en la sana doctrina, puede haber diferencias de estilos. Yo recuerdo cuando estuve allá en Sinaloa, eh, la alabanza era así con como casi chuntaro style con la tambora y todo, porque pues les gusta más movido, ¿no? Aquí en el centro, pues algunos son más seriecitos y si te vas más al sur, a lo mejor les gusta la alabanza más tropical, ¿no? Pero esos son aspectos secundarios por los cuales no deberíamos de estar divididos mientras estemos caminando en el Señor. Capítulo 16, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahora recuerda, Listra es donde Pablo había sido apedreado y habían dicho, no, este cuate ya se murió, lo dejaban botado
van los hermanos, lo rodean, lo levantan. O sea, ya era la segunda que iba ahí y no había tenido buena experiencia la primera, pero regresa ahí. ¿Y sabes qué es lo que encuentra? A un discípulo, a un muchacho que había sido alcanzado por la palabra de Dios. Hay ocasiones en las que nuestro esfuerzo, incluso nuestro sacrificio, pudiera parecer que no tiene ningún resultado. Pudiera parecer que, bueno, nada, fui para que me trataran mal. Pero pasa el tiempo y Pablo regresa a este mismo lugar y ve que seguramente hubieron otros frutos, pero un hombre, un joven que a lo mejor en esa vez lo vio como, ay, chamaquito, pero ahora estaba deseoso de servir al Señor. Y qué hermoso es cuando nosotros, Dios nos permite ver el fruto. Pero también es hermoso que ser partícipes a pesar incluso de que no veamos el fruto. No sé si recuerdas cómo lo describe en Hebreos, cuando habla de todos los hombres y mujeres de fe, dice, todos estos murieron sin haber visto lo prometido, porque lo que ellos deseaban no era algo aquí, sino una patria celestial. Dice, por lo tanto, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les tiene reservado algo mucho mejor. Y queridos hermanos, tenemos que recordar y ver en esto que nuestros esfuerzos en Dios no son en vano. Nuestra predicación no es en vano. Yo recuerdo, creo que a lo mejor nunca estuve así tan mal cuando fui adolescente, pero sí tuve mi época así medio rarita. Y yo recuerdo que varias veces así, cuando tenía problemas con mis papás y todo eso, me paraba yo en la noche, abría mi puerta y mi mamá estaba afuera orando por mí, en la madrugada. Y así yo como que, ay, esta mujer, ¿no? Ya me metí al baño, regresaba acostada. Pero ahora lo recuerdo con, hasta a veces me da como ganas de llorar, decir, o sea, qué fidelidad de esta mujer de estar orando por un chamaco rebelde. Y ahorita, por su gracia, no por ningún mérito mío, es que puedo estar aquí con el honor de hablar la palabra. Y sabes, hermano, nuestros esfuerzos no son en vano. Y aquí estaba este Timoteo, el producto de esta primera visita en esta zona. Y dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Capítulo 15. Capítulo 14. Nos aventamos todo un rollo la semana pasada de que no es necesaria la circuncisión, no es necesaria guardar la ley. Siguiente capítulo, lo primero que hace Pablo es llegar con Timoteo y decir, órale, acompáñame, pero vamos a circuncidarte. Pablo se echó para atrás en lo que le habían enseñado. No, de ninguna manera, hermanos. Pero él entendió algo que desde la semana pasada comentamos. Lo que se les dice a los gentiles, guárdense de ahogado, de sangre y del ofrecido a los ídolos, era para poder facilitar su comunión con sus hermanos judíos que eran débiles en ese aspecto de la fe. Ahora, Pablo, recuerda, casi siempre llegaba a un lugar y lo primero que hacía era llegar a una sinagoga y compartir ahí. Pero como iba con este joven, que era griego, y por lo tanto la gente lo veía mal y no lo iban a escuchar a pesar de que nos dice que era de buen testimonio, para esos judíos lo último era el buen testimonio. Querían saber que guardara la ley. Y Pablo dice, ¿sabes? Esto no te ayuda ni te afecta. A lo mejor le duele un chorro. Y le dijo, Timoteo, ¿estás dispuesto a pasar por esto para que tu predicación sea facilitada? Y Timoteo pasó por el rito de la circuncisión. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver aquí? Hay ciertas cosas, en algunos momentos, en algunos lugares, que tendremos que hacer o ceder parte de nuestra libertad para que la palabra sea predicada mucho más sencillo. Hermanos, ayer estaba hablando con el hermano con el hermano Donato, hace una cosa, ¿no? Que surgió ahí con un chunche que traía yo colgado ahí en la moto. Y que algunos hermanos dijeron, bueno, es que como que eso para otros tiene un mal significado. Y a mí me encanta cómo se ve la moto. Pero por causa de los demás lo quito, da igual. Porque no por eso voy a dejar de compartir. No por eso voy a dejar de hablar. Y si es un impedimento, lo mochamos, da igual. Pero hay aspectos de nuestra propia libertad que a veces pueden sentirse como vulnerados
Y nos resistimos, decimos, oye, pero es que yo tengo libertad de hacer esto, es que yo tengo libertad de esto. Sí, no hay ningún problema. Y si tú no lo cedes, no hay ningún problema. Pero podrías por causa del Evangelio ceder tu comida. Es que yo como carne y a los hermanos les gusta puros vegetales. ¿Podrías un día aguantarte? Es que los hermanos, si te ven con short, como que se les hace algo raro. ¿Podrías ponerte pantalón? ¿Cómo ves? Por causa del Evangelio. No estamos diciendo que vamos a enseñar que eso es lo necesario, no. Pero si a través de eso alguien te va a escuchar de una manera más adecuada, que la gloria sea para él. Como creyentes necesitamos entender que hay ciertos momentos en los que tenemos que refrenar nuestra libertad para que el Evangelio sea predicado. Y hermanos, vemos aquí el ejemplo de un buen hombre que hizo esto. Ahora piensa, hermano, piensa, hermana, en aquellos aspectos en los que a lo mejor podría ceder un poquito para que los demás pudieran escuchar el Evangelio. Y te animaría a que viendo lo que está en la palabra, lo consideres como una opción para que el Evangelio pueda llegar a más personas. Si es tu manera de hablar, si es lo que escuchas, si es lo que vistes, ojo, no es hipocresía. Se trata de un acto de amor por los demás. ¿Sale? Sale. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Y esto es algo muy importante. A pesar de que él se circuncidó, él llegaba a las ciudades y les decía a los demás, no es necesario. Esto es algo que yo hice porque quise, para tener una facilidad, pero ustedes no lo necesitan hacer. Y hay también muchas personas que dicen, es que yo siento que no deberíamos escuchar música del mundo. Qué bueno, tú hazlo, pero no obligues a los demás a hacerlo, porque eso no viene en la palabra. Si tú tienes fe, tenla para ti mismo. Si Dios te ha pedido algo, tenlo para ti mismo. Ahora, al mismo tiempo, les decían que no tenían que hacer esto para agradar más a Dios, pero no habían dejado de lado lo que sí se tenía que enseñar. A lo que quiero decir es, lo que se tenía que decir y hacer, les dijeron, esto sí lo tienen que hacer. Te guste o no te guste, esa es la verdad, esto es Cristo. Si no quieres, pues no hay problema, llégale. Pero también estas cosas que te habían impuesto como carga, no las tienes que hacer, porque es tu libertad en Cristo Jesús. ¿Tal, hermanos? Hay cosas que tenemos que decir y que no están a tela de juicio, la verdad de Dios. Pero en aspectos secundarios, no impongamos una carga a los demás. Y si tú voluntariamente quieres imponértela para que sea más fácil la transmisión del Evangelio, hazlo, pero no los obligues a los demás. ¿Sale? Hay muchas personas que dicen, mira hermano, es que yo por Dios lo que hice fue tirar mi televisión. Hermano, dime dónde la tiraste para que vaya a recogerla, ¿no? Y me la lleve a mi casa porque eso te lo dijo a ti. Qué bueno que te lo dijo a ti, tú hazlo. Había un hermano, un hermano de fe, que él me dijo una vez, ¿sabes qué? Yo tengo problemas con la... podría parecer a lo mejor una cosa simple para muchos, pero para él no era. Yo tengo problemas con la música de Luis Miguel. Yo dije, Luis Miguel, digo, ¿por qué? Y me dice, mira, es que yo, bueno, él era soltero, ¿no? Y me dice, y yo tengo problemas con las mujeres. Y escucho a Luis Miguel y es lo primero que imagino. Me dije, bueno, inteligente no escucharlo. Si tú tienes un problema con eso, pues no lo hagas. Y él lo hacía, pero jamás le dijo a los demás que lo hicieran o lo dejaran de hacer. Porque eso era algo que a él le causaba, era algo con él con Dios. Entonces, estamos viendo esto. Pasaron por todos los lugares y afirmaban a los hermanos. Ya estoy en... Versículo 3. Así que las iglesias eran confirmadas no en tradiciones raras, sino en la fe. Y aumentaban en número cada día. Y esto es algo que debemos de ver. Cuando una iglesia es afirmada en la fe, crece. Cuando la iglesia se mete en rollos de doctrinas humanas, se destruye. Ahora dirás, bueno, ¿por qué hay iglesias que enseñan malas doctrinas y son enormes? Sí, no estoy hablando de números, estoy hablando de su condición espiritual. Pueden ser una iglesia de 5,000 personas y las 5,000 apartadas de Dios. Y eso no es un cuerpo. Pero las iglesias que son afirmadas o confirmadas en la fe,
Aquí se aumentaba el número cada día de personas. Versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, primero fueron hacia el sur. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, es decir, hacia el norte, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Ahora, antes, digo, claro está, no iban en auto ni en avión, y estos errores de cálculo, pues les han de haber tomado unos cuantos días o semanas de andar caminando. Imagínate que andas con Pablo y te dice Pablo, vamos a Frigia, vamos a 50 kilómetros al norte. Y ahí vas tú con Pablo. Y resulta que nomás no. Y vamos los 50 de retache y vamos ahora, no, primero al sur, perdón, y ahora vamos al norte. 50 más otros 50, 100, caminando, varios días. Y llegas allá y resulta que tampoco. No te pondrías a decir, ¿sabes que este cuate ya no sabe ni qué onda con su vida? Pero quiero que recordemos también que algo de lo que caracterizó desde el principio el ministerio de Pablo es que dice, el Espíritu Santo dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé para la tarea que yo les tengo. Eran personas dirigidas por Dios, elegidas por Dios para esta tarea. Y en el camino que ellos, orando, buscando a Dios, percibieron que era correcto, Dios les cerró las puertas. No sé si alguna vez te has preguntado, Dios, ¿por qué no me hablas y simplemente me cierras las puertas? Querido hermano, esa es una respuesta. Dios te está hablando y lo que te está diciendo es no. No también es una respuesta. Y va a haber ocasiones en las que Dios cierre las puertas hacia algunas áreas. Ahora quiero que notes que lo que ellos estaban a punto de hacer no era malo, no estaba prohibido, era bueno, era para lo que habían sido llamados, hablar. Pero incluso a veces en esas cosas Dios dirá no. Y tenemos que entender que no necesariamente tiene que ser algo pecaminoso para que Dios nos diga personalmente en algo no. Seamos flexibles a la voz del Espíritu Santo. Seamos flexibles a Dios. Es una de las clases que nosotros damos, la flexibilidad. Porque es donde mucha gente se frustra. Dios, pero ¿por qué sucede esto? ¿Y por qué no? Si tú dijiste que quieres que Dios gobierne tu vida, hoy Dios quiere decir no. Pero ya caminé. Sí, y obedeciste y Dios agradó. Qué bueno que obedeciste. Pero cuando llegaste allá, no es que Dios cambió de opinión, es que simplemente Él dijo no. Porque estaba tratando algo contigo. Entonces, aquí Pablo encuentra dos nos. ¿Recuerdas? En los evangelios dice Jesucristo de sí mismo, yo soy aquel que abre puertas y que nadie puede cerrar, y que cierra puertas y que nadie puede abrir. Y posiblemente el día de hoy estás experimentando algo así en algún área de tu vida, que Dios está abriendo o cerrando una puerta. Y si es Dios, haz berrinche, pero no la va a abrir. Mejor ser flexible y aprende a caminar hacia donde Él camina. ¿Recuerdas este ejemplo? Esa es la imagen, la vemos en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, la nube empezaba a moverse y todos rápido, a quitar las estacas, doblar estas tiendas, recoger todo, porque había que seguir la nube. Y a donde iba la nube, ahí iban ellos. Podían quedarse, pero si te quedabas, era sol de día, frío de noche y falta de comida. Así es que o sigues o ahí te quedas a tu suerte. Y lo mismo es con Dios. Nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Y mientras caminemos, vamos a encontrar dirección, gozo, paz. Va a ser a veces difícil, pero vamos a estar seguros de que estamos con Él. Hermanos, seamos flexibles cuando Dios a veces dice, simplemente dice no. Esta semana Dios me lo recordaba, ¿no? Porque cuando iba para Toluca, de regreso, a pesar de que me gustó un poco esta onda de la granizada y todo eso, iba como, híjole Dios, pues ya le eché gasolina al carro, fueron tanto, ya le eché a la tarjetita esta de TAG los tantos pesos, o sea, ya gasté. Y Dios me dijo, ¿y quién te dio el dinero? Me dije, no, pues ahí muere, ¿no? Ahí está, o sea, hay que ser flexibles. Cuando Dios cambia los planes, los cambia. Y si Dios no quería que fueras allá y que te regresaras, amén, gloria a Dios. Entonces, obviamente eso proceso, pues digo, con cosas simples decimos, ah, pues sí, pero hay cosas difíciles en nuestra vida que
no son tan difíciles de soltar, pero que aún así un creyente debe de aprender a hacerlo. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces tiene esta visión de noche y ahora tiene certeza de que tiene que ir a esta parte de Macedonia, que esta era la entrada a lo que hoy conocemos a Europa, básicamente era el evangelio llegando hasta Europa. Cuando vio la visión, y eso es lo que hace una persona, un creyente, y subraya esta palabra, enseguida, luego, obedeció. Procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Y esta palabra rumbo directo, es una palabra en griego que describe con el viento a favor. O sea que casi sentían la bendición de Dios, que Dios les iba soplando para que llegaran rápido. Hermano, también aquí tenemos que ver algo. Pablo lo va a hablar más adelante. Hay ocasiones cuando Dios abre puertas que todo simplemente sucede y es padrísimo eso, ¿no? Cuando todo, no sé si te ha pasado que todo se te da y dices, órale, o sea, es muy padre eso. Pero también hay ocasiones en las que hacer la voluntad de Dios cuesta trabajo e implica un gran sacrificio. Lo vemos en Cristo Jesús. El hacer la voluntad del Padre tuvo un gran sacrificio. Pablo dice más adelante, se nos ha abierto una puerta amplia, pero muchos son los adversarios. No pienses que porque, es que no pasó la combi, entonces yo creo que no es de Dios. No necesariamente, no tiene todo por qué salir fácil. Digo, ¿cuándo en la vida algo ha sido fácil? Las cosas son difíciles y cuesta lo que vale la pena. Pero si Dios está abriendo la puerta, Él te dará incluso el ánimo necesario para sobreponerte a lo necesario para llegar y hacer la obra de Cristo Jesús. ¿Sale? No siempre es fácil, pero en esta ocasión ellos decían, mira, hasta el viento está a nuestro favor. Y cuando llegaron... perdón, no. Versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Pablo, producto de esta visita, escribe la carta a los filipenses. Está en Filipo, escribe Filipenses. Y ahorita vamos a ver algunas cosas de Filipenses que suceden. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río. Entonces imagínate, Pablo tiene esta visión del varón macedonio y yo cuando estaba estudiando me podía imaginar casi a los discípulos diciendo, oye, pero ¿cómo era? ¿Lo conoces? ¿Cómo estaba vestido? Y Pablo diciendo, no, pues mira, si ven una persona así, ese va a ser el de la profecía. Con él llegamos y hablamos y ya tenían todo este plan, ¿no? Eso me imaginé, ¿no? Entonces llegan a este lugar el día de reposo y normalmente Pablo buscaba una sinagoga para entrar y predicar. Pero llega y encuentra un problema, que ahí no hay sinagoga. Dice, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentados hablamos a las mujeres que se habían reunido. Llega a este lugar buscando al varón macedonio y primera cosa se da cuenta que no hay una iglesia. ¿Cómo sabemos eso? Porque para que se formara una sinagoga en una comunidad tendría que haber al mínimo 10 varones judíos. El que en un día de reposo se juntaran cerca de un río indicaba que no había sinagoga por lo siguiente. Ellos fuera de la sinagoga tenían estos lavaderos donde ellos hacían el rito de lavamiento, de limpieza. Y el agua tenía que estar corriendo un poco, tenía que ser agua viva, no estancada, sino que tenía que estar corriendo un poco. Tenía que estar llenándose y corriendo un poco. Al haber falta de un templo, ellos buscaban una fuente de agua que fuera viva, que estuviera corriendo, y es por eso que se reunían a la orilla de un río. Llega y se encuentra puras mujeres. Eso indica que no había al menos ni siquiera 10 hombres judíos para poder establecer una sinagoga. Tenían que esperar a que se juntaran. Entonces imagínate, Pablo fue allá, no, fue acá, no, vente para acá, y no encuentra lo que
pensó que iba a encontrar? No encuentra una iglesia y no encuentra el varón macedonio para predicarle. Encuentra mujeres. Ahora, en esa época, recuerda, las mujeres, o sea, se necesitaban los hombres para establecer una iglesia. Entonces, a la vista de un judío a lo mejor común, hubiera dicho, no, pues es que no vale la pena el viaje, porque no hay hombres para compartirles. Pero aquí vemos lo maravilloso de Dios, que más adelante se dice, en Dios no hay griego, judío, hombre, mujer, esclavo, libre. Todos son iguales delante de Dios. Y entonces, porque Dios tenía un plan, ¿y cuál era? Compartirle a esas piadosas, hermosas mujeres que se habían reunido, porque Dios tenía un plan a través también de sus vidas. Hermanos, cuando sirves a Dios, también recuerda tener una expectativa adecuada, bíblica de lo que Él quiere hacer. No unas ideas raras. Si alguien te dice, hermano, ve a poner una iglesia allá, y tú dices, ah, sí, pues necesitamos un local, instrumentos, unas pantallitas. No, no necesitas nada de eso. No necesitas nada de eso. Y tú llegas y dices, sí, ¿a quién va a predicar? No, pues búscale, ¿no? No vayas con todas estas ideas raras preestablecidas. Ve abierto a lo que Dios quiere hacer. Entonces Pablo llega y entonces él no se limitó, empezó a hablar con las mujeres que estaban ahí, que se habían reunido, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y la púrpura era esta tinta muy, muy costosa en esa época. Entonces esta mujer, algo así como una diseñadora, no sé mucho de marcas, pero era una mujer con bastante billete, con bastante influencia. Eh, Incluso en este autor griego, Homero, describe todo este aspecto de la púrpura, como las personas que lo comerciaban eran los ricos de la época, porque vestían a reyes, a personas importantes. Entonces, esta mujer era una mujer importante. Y dice que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entra a mi casa y posad. Esta era una muy buena comerciante, ¿no? Le dice, si tú piensas que soy una buena creyente, quédate con nosotros, ¿no? ¿Qué le contestas a eso? Mismo que digas, no, no puedo. Se quedó con ellos, ¿no? Ahora, quiero que veas dice que Dios abrió su corazón para que pudiera escuchar. Jesucristo dice, nadie viene al Padre, o nadie viene a mí si el Padre no lo trae. ¿Recuerdas esa parte? ¿Qué quiere decir? Cuando Dios, y te lo he insistido mucho, hermano, y hemos estado orando todos los domingos, si en la semana alguien se acerca a ti y te hace la plática, Dios te lo está poniendo para predicar. Dale con todo, háblale. No es como Dios que te quiera decir, como te comparto el chismecito de Él, nada más para que te enteres. No, él quiere que hables con esta persona. Pero también a veces hay casos en los que tú predicas y hablas y la persona dice, no, ¿sabes qué no quiero? Pablo entendió esto, que Dios había abierto su corazón. Y hay personas a las que simplemente no tienen el corazón abierto y no quieren escuchar. ¿Sabes qué, hermano? No te enojes, no te frustres. Continúa con otra persona. Y ora porque Dios abra su corazón y después regresa. Pero cuando Dios no le es suficiente a una persona, tú tampoco lo vas a hacer. Y eso es algo que debemos de entender y tú tienes que también tener cuidado de ti mismo. Si Dios no te es suficiente, la palabra de Dios no te es suficiente como creyente, no esperes o no digas, es que nadie me visita, es que nadie me busca. Dios no te es suficiente, mi hermano. Y ni el mejor consejo te va a cambiar. No esperes que vaya el pastor, no esperes que vaya toda la iglesia. Si Dios no te es suficiente, nadie te va a ser suficiente. Si Cristo te es suficiente, entonces ahí tenemos una situación diferente. El consejo lo vas a recibir, la palabra la vas a recibir, el ánimo lo vas a recibir. Checa tu corazón. Seguimos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación,
la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, y aquí quiero que notes que el pronombre personal, bueno, ya cambió el pronombre, ya es personal, ya no ellos, sino nosotros, quiere decir que Lucas a partir de este momento ya estaba ahí, lo que ha llevado a algunos teólogos, que es como, no tiene tanto caso, pero nada, es como información adicional, a decir que el varón macedonio del cual se hablaba era Lucas. Era Lucas que estaba en visión diciéndole a Pablo, bueno, Dios puso esa visión que viniera. ¿Cierto o no? No sabemos, y da igual, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento Lucas ya está con ellos, porque recuerda, Lucas es el autor del libro de Hechos, y Lucas dice nosotros. Ah, Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Entonces, no sé si a ti, sé que a muchos de los pseudo apóstoles del día de hoy no les hubiera molestado un afán como esta, que a donde iba, este es el siervo de Dios, estos comparten la verdadera palabra. Pero dice Pablo que al principio a lo mejor se le quedó viendo y después como que le dijo como que hay algo raro en esto, o sea, ¿por qué esta mujer va a todas partes? ¿Por qué una y otra vez insistiendo con eso? ¿Cuál es su propósito? Se da la vuelta. Obviamente Dios le dijo que era un espíritu de adivinación, reprende y sale, ¿no? Ahora, digo, hoy nos han dicho, ¿no? La publicidad es publicidad, ¿no? No importa que sea mala, publicidad gratis siempre es publicidad. Pero había un propósito detrás de esto. Y sabemos que, bueno, anteriormente, una de las razones por las cuales a Pablo habían apedreado es que todos le dijeron, son dioses. Y Pablo dijo, no, esperen, se les empezó a explicar y la gente dijo, no, entonces hay que apedrearlos. Posiblemente había una intención similar, que la gente los adorara, que ellos como se distrajeran. No estamos seguros, pero había una mala intención. Es por eso que el espíritu es sacado. Ahora, ¿por qué no lo sacó desde el principio? Seguramente Pablo al principio Dios no le había dicho qué onda con esta mujer, pero a lo largo del tiempo él discernió que su propósito era contrario. ¿Y sabes qué, hermano? Aquí estamos viendo que Dios los llevó a ese lugar. Primero, no encontraron lo que ellos esperaban. Segundo, encuentran este tipo de eh, circunstancias raras. Y sabes, a lo largo de nuestra vida como creyentes vamos a experimentar personas como estas, que de fuera pudieran parecer que tienen una buena intención, pero sus motivaciones son tenebrosas, son de cuidado. Y tendríamos que tener cuidado con esto. El libro de Timoteo nos dice, vamos a llegar ahí, que a los que no se conforman a las sanas palabras de la sana doctrina, apártate de los tales. Ten cuidado con aquellas personas que pueden verse muy bien en el exterior, pero que su predicación, su motivación no es Cristo. Ahora, no estamos hablando de los que no son creyentes, porque eso de por sí así son. Y Jesucristo incluso, y Pablo también ahonda en esto. Dice, no les digo, no les hablo de los del mundo, porque así son. A ellos ve y alcánzalos. Estoy hablando de los que se dicen creyentes y no lo son. De esto se está hablando. Entonces, vamos a encontrar como personas como de este tipo. No sé si recuerdas hace un par de semanas que estábamos hablando de Pablo llega a esta isla, la isla de Malta, y está el procurador que quiere saber, pero hay un hombre, el mago, que se llamaba Bar Jesús, Elimas, y estaba poniendo estorbos para la palabra una y otra vez. Pero ¿qué hizo Dios en esa ocasión? Los quitó. ¿Qué hizo Dios después? Los quitó. ¿Pablo tuvo que perseverar? Sí. Y va a haber momentos, va a haber personas así. Hablaba con un hermano de una persona por allá, de ese lado de la Malinche, que ha estado poniendo estorbos para la palabra. ¿Nuestra lucha es contra él? No. Es su problema con Dios. Queridos hermanos, también cuidemos
nuestra alma de ser un estorbo para que alguien se acerque a Dios. Hay una advertencia que Jesucristo da y es muy solemne y de mucho cuidado. Hay de aquellos que hagan caer a uno de estos pequeños, hablando de las personas débiles en la fe. Ten cuidado de ser tú ese estorbo para que alguien se acerque más a Cristo. Tengamos mucho cuidado, porque a veces podemos llegar a hacerlo con comentarios, con ondas de fariseos, con reglas absurdas. Nuestro propósito es hacer crecer a los demás en Cristo. ¿Sale? Entonces, Dios se encargó de estos obstáculos y los quitó al lado. Ahora, si ves, el problema no era la mujer, era lo que había detrás de ella. Y es exactamente lo mismo. El problema no son las personas, sino la influencia que hay detrás de ellos. Porque está escrito: nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Por lo tanto, no te pelees con las personas. Ora para que sus ojos sean, la venda se ha quitado de sus ojos y vengan a la salvación. El problema no son las personas, sino la influencia que hay detrás de ellos. ¿Vale? Entonces, llega a este lugar, libera a esta mujer de este espíritu. Y aquí muchos podrán preguntarse, bueno, ¿y eso existe? Sí, pues la Biblia dice que sí existe y sí lo hay. No en todos los casos, ¿no? A lo mejor, si tú marcas a esas líneas del Señor que te habla en la radio, de háblame y te voy a dar tu horóscopo y todo eso, pues a lo mejor ahí sí no es tan cierto, ¿no? Pero en este caso, pues sí, sí era cierto. Versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Entonces personas vieron, esta mujer fue librada de un demonio, las personas se están cambiando, se están volviendo buenas, se están regresando a Cristo. No, eso tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo porque es mejor que se ganen endemoniados, haciendo lo malo y apartados de Dios. Los llevan a los magistrados. Versículo 21, y dice: estos hombres judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, ahora, no sé si hasta este punto tú hubieras dicho, ¿seguro Dios que querías que estuviera aquí? Porque ya tuvieron esta experiencia con la mujer esta, no había una iglesia, ahora ya estaban en la cárcel y ya los habían azotado y mucho. Ahora, no era como, no sé, un pedazo de estas, sino eran varas gruesas con las que les daban. Les rasgaron la vestidura para que fuera directo en la piel. Después de haberlos azotado mucho, y supongo que aquí ya Pablo no decía que tenemos el viento a favor, ya no se veía tan a favor. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Generalmente el calabozo romano, dividido en tres partes, la exterior era para, pues, gente que no había hecho algo tan malo, había aire, había luz. El de en medio ya no había tanto aire y ya no había tanta luz, y el de hasta adentro no había ni aire ni había luz. Generalmente era un hoyo, como un tipo de pozo, y los metían hasta adentro. Húmedo, sucio, olía mal. Y en muchas ocasiones dejaban a algunas personas ahí hasta que murieran. Entonces podías ser echado ahí junto con un muerto ya descomponiéndose. Y no solamente eso, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Entonces tenían que estar en esta posición de sentados, con las piernas extendidas, lo cual pues afectaba bastante la circulación después de un rato. Y no solamente eso, sino que este cepo tenía la propiedad de irse abriendo poco a poco para que las piernas se fueran abriendo y causarles pues dolor. Entonces era como atrapados pero también torturados. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, y no sé qué hubieras orado tú. Estás ahí, te metieron, te azotaron. Yo cuando estaba leyendo esto me acordaba de
A lo mejor mi oración hubiera sido como la de David, Salmo 58, rómpele los dientes, rómpele las quijadas y atraviésalos con una saeta, como decía el rey David. Pero no, ellos no. Ellos oraron y ve esto, hermanos. Vean esto. No solamente eso, sino que también, dice, cantaban himnos. Ahora, dice que los presos los oían. Vino un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces estás ahí, posiblemente a lo mejor hubieras orado, no sé, Dios, sácame de esta. Pero el hecho de que ellos estuvieran cantando indica algo muy importante. Ellos eran libres desde antes de que las puertas se abrieran. ¿A qué me refiero? Muchas veces nosotros oramos a Dios con una petición acerca de algún aspecto de sanidad, de empleo, de lo que sea. Y hasta el momento que lo obtenemos es que podemos descansar. Te lo he platicado en algunas ocasiones, a lo mejor no te lo han escuchado. Yo desde hace ya 10 años padezco de trastorno de ansiedad generalizado. Ya no como antes, ya puedo vivir casi normal. Pero al principio cuando estaba muy mal tenía cerca de casi 40 ataques de ansiedad al día. Horrible. Y yo le decía, Dios, ya quítame esto. Y tenía miedo, no salía de la... Fueron como 3 o 4 meses que no salí de la casa porque tenía miedo de todo, ¿no? El chiste es que yo estaba diciendo, Dios, es que quiero sentirme bien. Y ahí oraba y oraba a Dios. Hasta que Dios un día me dijo, es que tienes que aprender a encontrarme en medio de ese dolor. Y lo que Dios me enseñó es que tenía que sentirme tranquilo a pesar de todas las cosas. Y que en ese momento me sentiría libre de la ansiedad. Y así fue. Lo que Dios espera de nosotros, como en este caso, es que ellos pudieran sentirse libres antes de que las puertas se abrieran. Que tú pudieras confiar en Dios antes de que tuvieras el dinero. Poder sentirte en paz antes de que se resolviera el problema. Eso es la verdadera paz que da Dios. Y esa es la que el mundo no entiende. Por la que el mundo entiende es la paz producto de la ausencia de conflicto. Pero la paz que da Dios es la paz a pesar o incluso en medio del conflicto, en medio de la enfermedad. Esa es la paz que Dios da. Ese es el gozo del cual describe la palabra. Y ese es el gozo a que te invito que hoy puedas considerar, hermano. Si tú estás pasando problemas, dificultades en la familia, en el matrimonio, en el trabajo, debes de aprender a sentirte en paz con Dios aunque todo esto no se haya quitado. ¿Sí me entiendes? Porque si no, realmente tu paz es porque ya estás bien. Y cuando vuelva a venir un problema vas a volver con la zozobra. Pero ellos podían cantar estos himnos y esto es el por qué alguien se puede gozar en medio de una cárcel. ¿Por qué? Porque ellos habían sido librados en su mente y en su corazón mucho antes de que se abrieran las puertas. Y eso es mucho mejor. Eso es muchísimo mejor. Y es por eso que estos hombres podían decir, no importa, deme 1, 2, 3 veces, yo vuelvo a regresar, porque tengo seguridad y confianza en Dios. Y esto es lo que debe caracterizar a un creyente. Ahora, siguiente cosa importante a notar aquí, hermanos, es que se abren las puertas. Y vas a ver que, bueno, vamos a leerlo. Dice que después de que se abrieron las puertas y las cadenas de todos completamente, se despertó el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar porque había una condena. Si se escapan los presos, tú te mueres. Y él dijo, de que me torturen y me maten ellos, mejor yo me mato. Y entonces se iba a matar. ¿Y qué es lo que pasa de en medio de las tinieblas en las que estaba recluido? Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo, recordando a lo mejor lo que había sucedido anteriormente con Pedro, ¿te acuerdas un capítulo que vimos? Que Pedro es liberado de la cárcel y lo sacan. Pablo pudo haber dicho, Dios abrió las puertas y de hecho sí las abrió. Vámonos, patitas para qué las quiero, ¿no?
Pero había algo más, que es lo que vamos a ver, la conversión del carcelero y de toda su familia. Había alguien más por alcanzar. Y va a haber momentos así, en los que en tu caminar como cristiano va a haber mucho que sacrificar. Y a lo mejor gran dolor y pérdida. Y habrá momentos en los que Dios te diga, ok, puedes irte. Y te abre las puertas. Pero si te quedas vas a ver algo. Y esto es alguna decisión importante. Esto es lo que hicieron los discípulos. Cuando Jesús les comparte acerca de él, cuando habla acerca de que es necesario tomar su carne, beber su sangre, hablando de la resurrección y de la crucifixión, dice que muchos al escuchar esto los confrontan tanto que se fueron. Y Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Y ellos tenían que decidir. Esto se me hace raro, es confrontante y me puedo ir. O decir lo que dijo Pedro. ¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sabes, habrá momentos como estos en los que Dios te diga, si tú tomas esta decisión puedes librarte de los problemas y vamos a estar bien. Pero si te quedas, vas a poder ver algo más. Jeremías es un gran ejemplo. Después de toda su vida de chillar y chillar, de dar profecías y que no le hacían caso, llega al final de los tiempos y sucede la cautividad. Llega el Rabsacés de Babilonia, llega este general y le dice, Jeremías, Dios me habló. Un hombre impío le habla al profeta y le dice, Dios me habló y me dijo que te fueras conmigo, que si tú te ibas, yo me encargara de ti y que no te iba a faltar nada. Léelo si quieres en el libro de Jeremías, al final. Dice, pero Dios dice que puedes quedarte o irte conmigo. Tú decide. ¿Y qué hace Jeremías? Tentador irme y vivir en Babilonia como rey o quedarme con el pueblo. Y Jeremías decide quedarse. La última cosa que se sabe de Jeremías es que va preso, como enjaulado, rumbo a Egipto. Y no se sabe más de él. Habrá momentos así, hermano. Te quedas o te vas. Pero si te quedas vas a ver algo. Si te vas no estoy diciendo que dejas de ser creyente, no. Simplemente que habrá ocasiones en las que te puedas privar por un poquito más de un destello de su gloria. Y eso es lo que iban a ver ellos. Ya vamos a acabar, hermanos. Sé que hace calor, pero eso es algo muy importante para poder concluir todo. Entonces, llega el carcelero y se acerca temblando. Dice temblando. Y se acerca a ellos, cae postrado a sus pies, hincado, y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? No le necesitaron predicar. Así, ¿qué necesito para ser salvo? Esto me ha pasado creo que nada más 3 ocasiones. Y es así como que te quedas sin palabras cuando la gente dice, oye, ¿me hablas de Jesús? Y tú dices, ¿en serio? ¿Así tan fácil? Es raro. Generalmente es más complicado, pero el testimonio tan grande de que ellos no salieron, de haberlos escuchado cantando, de haberlos escuchado orando, los llevó a decir como, ¿qué es esto? Y ¿sabes qué, hermano? Quiero con esto empezar a resumir lo siguiente. Eran hombres que habían caminado a un lado, caminado al otro, habían sido flexibles a Dios, habían sacrificado su preconcepto de lo que debía de existir, habían hablado a los que Dios les pusieran enfrente, habían soportado la crítica y la adulación, habían soportado los azotes, y ahora, por ese testimonio, había un alma que quería aceptar a Cristo. No había necesidad de palabras, el ejemplo había sido suficiente. Y sabes, hermano, esto es lo que hacen los creyentes, esta es la gran diferencia, y esta es la oportunidad que podemos ver. El propósito no es que nosotros estemos aquí todo el tiempo, sino que más personas puedan conocer el Evangelio. Recuerda, la iglesia era misionera y la iglesia debe de ser misionera. Ese es nuestro propósito, predicar de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero ¿cómo lo haremos si no queremos sacrificar? Si cuando Dios nos lleva a un lugar y al otro ya estamos chillando, es que me duelen los pies, es que se me rasparon los tenis. ¿Cómo lo vamos a hacer si no soportamos un poco de azotes en la espalda? Si no soportamos un poco la crítica de las personas. Y cuando la primera oportunidad que Dios nos da de soltarnos un poquito, pegamos la carrera. ¿Cómo va a suceder? Necesitamos aprender a pagar un poco el costo. No de la salvación de los demás, porque eso lo pagó Cristo.
sino el sacrificio de las misiones. El ser partícipes de los padecimientos de Cristo. Y tiene una gran recompensa. Dice que le predican, bueno, le dicen, ¿qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto se ha tomado como un principio, una ley que si toda tu familia se va a convertir. Eso es una mentira. La Biblia no dice esto. Ese es un tipo, y esto es para mis estudiantes de la escuela de ministerio, a ver la imagen, un principio versus una ley. ¿Qué es? Aquí el principio no es te salvas tú y se salva toda tu casa. ¿Por qué? Porque le está hablando a este hombre en ese momento específicamente. Cuando él creyera en Cristo Jesús, su familia iba a creer por el testimonio de él. No es un principio general. ¿Sale? Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y en segundo se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron a sacarlo y eso lo vamos a ver la próxima semana. ¿Qué tenemos que ver, hermanos? Ya ahorita les hice este breve resumen. Ahora, tenemos que pensar. ¿En qué punto estoy? ¿En el que Dios está tratando mi flexibilidad? ¿En el que Dios está tratando con mis expectativas erróneas de lo que Él debería de hacer? ¿En el punto de recibir un poco de varazos? ¿O Dios ya me está abriendo la puerta y tengo que decidir si corro o me quedo para ver un poco más? Sea cual sea el punto en el que tú estés. Te repito algo que vimos en el libro de Hebreos. Considerad el ejemplo de vuestros pastores. Y la palabra que se utiliza ahí no es únicamente para pastores, sino para aquellos hombres de fe que anduvieron antes de nosotros. Considerad el ejemplo de los que anduvieron antes de nosotros. Ver el resultado de la fe. Imítala. Y aquí tenemos ejemplos de hombres que caminaron y el resultado de su fe. Y una fe que es digna de imitar. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por este tiempo de escuchar tu palabra, Dios. Padre, qué gran reto tenemos delante de nosotros. Pero sabemos que cercanos a ti no hay nada imposible, porque no hay nada imposible para ti. Te ruego por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, que enciendas el fuego de su corazón, que los guíes al arrepentimiento, que confrontes su vida y que si necesitan ser contristados para arrepentirse, Padre, haz lo que sea necesario como Padre amoroso. En eso descansamos, pero vuélvenos a tus caminos. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, Dios, y ayúdanos a caminar como es digno de ti. Bendito eres, Dios. Amén.